pregunta qué va a pasar con relación al tema de las universidades. Decía el ministro que la viceministra Celeste Mancuello, representante del Ministerio de Educación ante el CONES, ya presentó un proyecto y se espera que también ellos adopten una medida en la brevedad posible con relación a las clases presenciales. Esto seguramente también va a salir esta semana. Recordemos que cuando hacía el anuncio el Ministerio de Salud la semana pasada con relación al tema de las fases que se van a implementar, nos recomendaban todavía que las universidades den clases presenciales porque esto significa también una aglomeración importante de personas que podría ser también de riesgo. De hecho que la mayoría ya se está adaptando con las plataformas virtuales, están dando clases en la medida en la que el CONES permite y también se aplica lo mismo que en lo que tiene que ver con las instituciones educativas públicas, el tema de las clases prácticas, ¿verdad? Eso es lo que por el momento no están permitiendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo teórico, sí. Exactamente, y vamos a esperar si esta determinación se toma en el transcurso de esta semana y también lo importante, qué decisiones se va a tomar a nivel de educación en este receso, porque se habla de por sí ya es dificultosa la situación y ahora que papá, mamá va a salir a trabajar y va a llevar eventualmente su teléfono, ¿qué va a pasar con los chicos? Eso y todo el entorno que está alrededor de las instituciones educativas, ¿verdad? Esa parte no entendí muy bien, Rodi. O sea que ahora que se va a la fase 1 de la cuarentena inteligente, pareciera ser que se va a retroceder dentro de lo que se pudo considerar cierto avance en el desarrollo de las clases, ¿no? Sí. Eso es lo que daba a entender porque, imagínate, en muchísimas familias solamente hay un teléfono, ¿verdad? Para 3, 4 chicos Claro. eventualmente. Entonces, ¿qué dice él? Vamos a tener esa dificultad, evidentemente, y entonces vamos a hacer un análisis en este tiempo de 2 semanas y vamos a ver cómo logramos reencauzar eso, es lo que dice. Vamos a ver cuál es la solución otra vez que encuentra. Parece que se va parchando todo, ¿verdad? Sí. Ahí dentro de las Parchando, dificultades. y lo cierto es que no se puede aplicar el mismo sistema a todos, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender también. No, de hecho, tiene sus matices. Ya recibimos a Nancy Ovelar, en su momento viceministra de Educación, una especialista que nos va a brindar una visión más amplia de esto que tratamos de entender. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál es la percepción que se tiene? De hecho, cuando uno está en la función pública, pareciera ser a veces que por el extremo celo de hacer bien, uno se confunde o no tiene el panorama muy claro. Tratando de establecer un equilibrio, una reseña de todo este tiempo, a su criterio, ¿qué estamos haciendo mal? Hay que tener en cuenta que desde la gestión pública perder el contacto con la realidad puede costar caro porque se siembra más incertidumbre de la que debería, ¿verdad? En este caso yo creo que escuchar las voces de los actores que están afectados, tener una visión muy amplia y sobre todo aprovechar esa red que tiene el Ministerio de Educación de agentes que manejan la información, digamos, de manera más cercana sobre la situación de los estudiantes, de los alumnos y su acceso a la tecnología. Es fundamental. Porque si estamos planteando una plataforma o un modo de convencernos a nosotros mismos de que las clases siguen, partiendo de una premisa falsa, obviamente nos lleva a cometer errores. Yo creo que en este caso nosotros tenemos un escenario único hoy en el que podemos aprovechar todas las potencialidades que tenga el país para hacer la transformación que necesitamos hacer en educación. Pero para hacer esa transformación hay unas condiciones, unos supuestos que tienen que darse. Plantear una transformación sobre bases, sobre información no objetiva y sobre todo no fiel de lo que pasa en la realidad es solamente postergar una crisis y conducir a otro error. Lo que yo percibo es que hay muchísima inquietud porque no todo el mundo puede acceder del mismo modo a las actividades que se plantean, ya sea por WhatsApp o por la plataforma del Ministerio de Educación. Eso genera mucha ansiedad, pero también tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos haciendo educación virtual o estamos replicando la educación tradicional por PDF, por WhatsApp, por lo que sea? Y eso en rigor no es educación a distancia ni educación virtual.
estamos, por un lado, degradando todo el potencial de la tecnología, porque no lo encaramos como debiera ser. Eso requiere entrar a un proceso de desarrollo inteligente a través de la tecnología, de contenidos educativos. Requiere, por un lado, la capacitación de los maestros. El maestro que no está capacitado y que hoy tiene que rendir cuentas al MEC, porque así es, hay un cronograma de rendición de cuentas del desarrollo de las clases, se siente primero muy frustrado y con mucha presión de tener que... A mí me dicen que hay muchos maestros que prácticamente inventan para llenar un cronograma de actividades. Y eso finalmente es nocivo. O sea, me parece que no es negando la realidad que vamos a encarar de manera inteligente la cuarentena y este escenario que obviamente es un escenario atípico, nadie luego va a tener la respuesta y la respuesta no es única. Sí. La respuesta va a variar de acuerdo a cada realidad y en ese sentido creo que hay que dar un poco más de libertad y autonomía a las direcciones departamentales que dibujen sus propias alternativas de solución y de llegada a los estudiantes, porque finalmente son los estudiantes los más afectados también en este proceso. Da la impresión, el 10 de mayo cumplimos prácticamente 2 meses ya de esto, da la impresión que se está trabajando como muy por separado, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque tenemos todos los días a los protagonistas que hablan de lo mismo, que todavía no se les juntó a todos para hablar y decir, bueno, esto es lo que necesitamos, que algunos criterios se puedan unificar y en definitiva otros no, ¿verdad? La semana pasada desde la OTEP, por ejemplo, nos decían, es mucho mejor que en las instituciones educativas del interior, por ejemplo, donde en un aula están 5 o 6 chiquitos de repente, se los separe bien y se puedan dar las presenciales, ¿verdad? Con tapabocas, hablar con los padres, concienciar aún más de lo que venimos haciendo, ¿verdad? Pero poder adaptar a cada realidad de cada chiquito, porque eso es lo que le preocupa también a los padres. Y muchos dicen también, ¿pero van a aprender o no van a aprender con esto? Sí. Está también ese lado, ¿verdad? Desde el momento en que se plantea... un proceso pedagógico de por sí ya es complejo desde la perspectiva tradicional de la práctica de aula, en donde el maestro tiene que dominar toda su planificación y tiene que saber muy bien cuál es la capacidad que quiere desarrollar y plantear las actividades. Eso, puesto en un escenario como el que tenemos, es múltiplemente más complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Anoche una estudiante decía, bueno, yo recibí el PDF de una explicación de una tarea de matemáticas, yo que tengo acceso a la tecnología, entré a YouTube a ver todas las explicaciones y terminé más confundida. Entonces, y son diferentes voces. La verdad que es un poco incomprensible esta especie de resistencia a escuchar todas las voces, que genera de todas maneras una situación de más incertidumbre y más ansiedad. Creo que con mucha amplitud hay que dejar a los actores encontrar las soluciones y por ahí, entre todas las soluciones que se encuentren, surgen las más. De todas las ideas que surjan, tiene que haber un camino que nos lleve pero siempre ese camino no va a ser uno solo, tenemos que entender. No hay una fórmula mágica entonces, doctora. No existe una fórmula mágica. Aquí lo que existe tiene que ser la absoluta apertura para, si bien estamos cerrando la frontera, abrir nuestras mentes y dejar que entre la luz para que nos ilumine qué vamos a hacer, pero atendiendo la realidad del estudiante, atendiendo la realidad del docente. Yo tengo conocimiento de que hay grupos de docentes que están trabajando aquí en Capital, por ejemplo, para priorizar contenidos de lengua y literatura, claro, de matemáticas, para priorizar contenidos incluyendo con modos de evaluación adecuados, pero no se sienten escuchados. Y yo les digo, ¿por qué no recurren al MEC? Y tenemos miedo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos en un tiempo como para infundir el miedo. Si bien es cierto, tenemos que preservar el bien supremo que es la vida, no podemos dar mensajes contradictorios de decir, bueno, yo quiero preservar la vida, por eso suspendo las clases,
pero a un niño que no puede hacer su tarea y no me puede demostrar, no va a recibir el alimento. O sea, eso es casi perverso. Me parece mensajes muy como contradictorios que lo único que hacen es confundir. Ese miedo que usted habla, mencionaban varios sectores que pareciera ser una presión en cadena, ¿verdad? Desde el ministerio hacia la supervisión a los directores y a su vez a los docentes para que se desarrolle como sea. Lo importante es que se desarrolle. Y esa situación hace que muchos docentes se vean en apuros, ¿verdad? Porque decían que incluso algunos profesores a las 11:30 de la noche todavía siguen recibiendo preguntas por parte de los padres o de los propios alumnos, ¿verdad? Así es. Se genera una situación en cadena, porque como dije, perder el contacto con la realidad conduce a los errores que pueden... Finalmente, ¿cuál es lo que es el objetivo? Nosotros queremos que los niños aprendan, que los estudiantes aprendan, o queremos que cumplan con un calendario del cual todos somos rehenes. Esas preguntas tenemos que hacernos. Yo creo que convocar a la mayor cantidad de personas que puedan contribuir, nadie está ajeno a contribuir. Es más, todo el mundo quiere contribuir y están como con frenos. Este número que dieron a conocer ahora, estamos hablando de 6 semanas, decía el ministro, 88% de acuerdo a estas 6 semanas, ¿verdad?, de efectividad en las clases que se está dando, nos pinta un panorama que todo está marchando bien de alguna manera. Y habla un 7% comunidades indígenas donde tiene dificultades y un 5% también que se está viendo. Desde lo que usted está viendo, ese 88% quizá... Para mí es un claro ejemplo de cómo perder el contacto con la realidad. Porque la realidad nos está gritando que esa no puede ser nunca, ese no puede ser nunca el reflejo de lo que pasa hoy con los estudiantes. Y esa negación de la realidad, bueno, va a prolongar esta especie de agonía que tenemos. Cuando dice agonía, entonces, ¿el año apunta a que sea un trecho perdido en materia de educación? Si se trabaja con inteligencia y se, como dije ya antes, se tiene en cuenta las realidades, se puede aprovechar de muchísimas maneras. ¿Todavía hay tiempo? Por supuesto, siempre hay tiempo. Lo que tenemos que entender es que ese calendario como conocemos hoy no existe. Claro. La pandemia le dio un manotazo a ese calendario. Entonces tenemos que, y parecía como que nos perdemos sin ese calendario. Sacarnos el calendario que parece que pende sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles y empezar a pensar en cómo dar respuestas creativas a cada realidad que es tan diversa, es lo que nos puede ayudar a que este tiempo no sea un tiempo perdido y que fundamentalmente la casa sea un espacio en donde se recuperen otros aprendizajes, porque la casa es nomás luego la primera escuela. Donde uno aprende las cosas para la vida, aprende en la casa. La casa es un laboratorio. Los chicos pueden aprender a cocinar, escribir la receta familiar. Ese es un ejercicio de comunicación. Nosotros tenemos problemas. Las pruebas internacionales para medir la comprensión lectora hacen leer recetas o prospectos de medicamentos a los estudiantes, porque esa es una situación en la que la vida nos pone y en donde se pone a prueba nuestra competencia y nuestra capacidad. Entonces, y esas cuestiones se aprenden fuera de la escuela. Entonces, creo que tratar de bajar líneas para explotar mejor ese espacio del hogar como un espacio que también es educativo, hace falta hoy. Se pueden hacer, en la casa hay fotos, se pueden hacer trabajos de líneas de tiempo con los estudiantes, que es un contenido y 1000 opciones. Yo suelo observar con cierta preocupación que hay ciertos jóvenes que tienen pocas competencias para la cocina, para prepararse su propia comida. Entonces, coser, cocinar, limpiar, ocuparse de uno mismo, porque finalmente una persona educada e inteligente es una persona que puede asumir su propia vida y
resolver sus problemas. La casa es un territorio donde uno cotidianamente resuelve problemas. Entonces, bajar líneas desde la institución rectora, bajar líneas de cómo aprovechar mejor esos tiempos que tenemos en la casa, sin toda la parafernalia tecnológica y sin tener todos ansiosos a la gente que no puede conectarse a un video, a una videollamada o ver los videos por WhatsApp. Creo que sería un buen aporte y sobre todo ayudaría a calmar esta situación de ansiedad que sentimos. Este receso de prácticamente 10 días, que es lo que plantean, ¿podría sumar realmente en algo o es estirar un poquitito más nomás esto? En realidad estamos luego de receso. Lo que hay que hacer es organizar inteligentemente, o sea, hacer la cuarentena inteligente. Ese es el desafío que tenemos hoy. No sé si usted tiene la misma percepción, doctora, pero para mí es como darle un respiro en ese tiempo a los papás con las tareas y demás que están mandando, teniendo en cuenta que esa fase arranca el 4 de mayo y hay muchos que van a salir ya. Y sí, y ahí no. También enfrentar otra realidad. Hay muchos padres que de todos modos no están pudiendo hacer la tarea. Entonces, ¿cuál receso? Es pretender imponer calendarios desconociendo la realidad, me parece que es solamente contribuir a complejizar más la situación. ¿Cuánto es el tiempo que requiere un docente para capacitarle para estas aulas virtuales? Porque así como estamos hablando, ellos la clase que dan tradicionalmente es lo que traslada vía redes sociales a los alumnos en la casa, ¿verdad? Tengo entendido que usted hablaba de que hay un método diferente de dar clases virtuales, ¿verdad? Claro, no, lo que pasa es que para desarrollar contenidos en un ambiente virtual, primero había que haber trabajado esos contenidos digitalizados en software de contenidos interactivos, inclusivos y bilingües. ¿Qué significa eso? Yo tengo un contenido que quiero desarrollar y ese contenido tiene que ser adaptado por medio de un software para que en el medio virtual le vaya conduciendo al estudiante por sí mismo a ir completando las etapas de un proceso pedagógico que empieza con la aproximación al tema, el desarrollo, hay un proceso donde se tratan de fijar los conocimientos y un proceso de evaluación. Se tiene que poder evaluar. Ese es un proceso pedagógico completo que es el que hace el docente en aula. Trasladar eso al campo virtual requiere de software de contenidos. Nosotros no tenemos software de contenidos. El ministerio hace años, de hecho se está pagando un poco en este momento el precio de haber comprado por años computadoras vacías. Cuando digo computadoras vacías, digo, se entrega la notebook, pero no hay contenidos del currículum. O sea que hay una incompatibilidad entonces de entrada. Se pretende arar con bueyes que probablemente no sean para los campos que tenemos que desarrollar. Lo que pasa, Roberto, es que para salir de un formato presencial y entrar a un formato virtual, se tuvo que haber hecho una serie de cosas que no se hicieron. Sí. Entonces, no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, ahora estamos en formato virtual y 88% está haciendo la tarea, entonces todo bien. O sea, no podemos ignorar esa realidad porque no hicimos un montón de cosas que esto que les dije, adecuar los contenidos al formato virtual para que el docente desde su casa pueda entrar en su página, en su área y pueda controlar si los estudiantes están haciendo. Así funcionan las reglas de la educación a distancia, la educación virtual. Lo que estamos haciendo ahora es replicar la clase presencial por WhatsApp, en PDF, el docente se sienta y del otro lado los estudiantes, algunos tienen que ponerse su uniforme. En los colegios privados están muchos exigiendo, entran a las 8 de la mañana, tienen a los estudiantes durante una hora frente al computador, a Zoom o Meet, con la pantalla, el sonido, escuchando al profesor. Entonces, estamos forzando una educación para la que claramente no nos preparamos. Eso por un lado. Por otro lado,
Ayer decía el señor Gabriel Espínola que había un proyecto desde el 2015 para capacitar a 40.000 docentes. Se llegó a 7.000. Esa es una información que tiene que permitirnos administrar la realidad. Claro. Si llegué a 7.000 docentes, bueno, con los 7.000 podré hacer algunas cosas, pero el resto, evidentemente, nosotros necesitamos trabajar. Me gustaría que este sea un tiempo en el que, porque este es un escenario ideal para hacer la transformación educativa, porque está todo patas para arriba. Entonces, para transformar, para hacer los cambios fuertes que necesitamos hacer, este es el escenario. Y sobre ese punto, o sea que muy bien el cuadro sinóptico, el análisis de una realidad, pero automáticamente entonces sobreviene qué hay que hacer y en qué tiempo, porque finalmente si no tenemos docentes capacitados, los alumnos que están a la espera, los papás que se vuelven ansiosos, algunos pagando cuotas y finalmente pareciera ser que la pandemia, aparte de desnudar una lamentable realidad, tendríamos que encontrar como una sociedad organizada alguna respuesta para conseguir que finalmente nuestros niños no tengan todo este tramo como año perdido. Sí, yo sé que los grupos de educadores y de estudiantes, inclusive varias organizaciones sociales que trabajan con la educación están pidiendo una mesa técnica hace rato. Creo que ese es el camino. Hay que hacer realidad esa mesa técnica. También hay que preguntarse, yo sé que hay una comisión, hay un comité de transformación educativa que se lanzó ya hace casi 2 años. O sea, no tenemos que tener miedo de pedir también cuentas ¿Qué tanto se avanzó? De qué se avanzó ahí y en función a eso plantear sobre una mesa técnica más amplia qué caminos tomar y qué transformar. Se sabe que hay recursos. El tema es en qué invertimos y cómo orientamos esos recursos y sobre todo cómo escuchamos a todos los sectores. Me parece que más que nunca tenemos que aferrarnos a la lectura correcta de la realidad y sobre todo a escuchar las voces de los diferentes actores afectados. Hay sectores que también tienen posturas con relación a este tema, ¿verdad? Sostienen que capacitar a los docentes va a llevar un tiempo y eso va a hacer que los chicos sigan perdiendo su tiempo. Y analizan la posibilidad, quizá una medida un poco más extrema, de suspender las clases por este año para que el próximo año vuelvan a empezar, pero aprender con seguridad. ¿Esa puede ser una alternativa o ya es muy radical? De hecho, las clases están suspendidas y todas las hipótesis que podemos hacer de qué tan efectiva es la plataforma o el WhatsApp, de un tiempo a esta parte va a dar sus frutos cuando podamos evaluar qué es lo que aprendieron los estudiantes. O sea, estamos en una situación de paro, literal paro, o sea, todo está parado. Va a llevar un tiempo capacitar a los docentes, va a llevar un tiempo. Eso tampoco en 3 meses se puede... Y con la cantidad de docentes que tenemos, tendría que ser un proceso de capacitación progresivo. Entonces, y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Están los institutos de formación docente que pueden convertirse en centros de capacitación. Pero para eso tenemos que, por un lado, trabajar el tema de trabajar los contenidos en formato digital, interactivo, bilingüe. Esa es una vía que hay que hacer. Y por otro lado, ver cómo capacitamos y en qué capacitamos a los docentes. Y el otro tema no menor es la conectividad. ¿Cuál es la conectividad? De 8.000 escuelas que tiene, de más de 8.000 escuelas que tiene el sistema educativo, casi 1.000 son las que hoy en los papeles tienen conectividad. Eso es 15%. Sobre 15% de escuelas con recursos para conectarse. ¿Qué es lo que yo puedo plantear en términos de masificar una propuesta de educación virtual? Ese es un dato no menor. Bueno, agradecemos. Impresionante la reacción en redes. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de una generación de jóvenes, de niños paraguayos que finalmente están hoy sin una orientación, sin un norte definido y como bien dice nuestra entrevistada, esto tendría que ser un momento exacto
para marcar un punto de inflexión, un antes y un después en pro de la mentada educación paraguaya, ¿no? Le pedimos a la doctora Nancy Ovelar que se quede un ratito más con nosotros porque está en línea el profesor Blas González, él es secretario general regional de Central y tiene, por supuesto, también una postura en base a lo que ya nos decía hoy el presidente de la República y también el ministro. Profesor, muy buenas tardes para el SNT, ¿cómo está? Muy buenas tardes para Canal. Les saludamos y queremos saber su postura. Nos acompaña la doctora Nancy Ovelar, también dándonos algunos criterios con respecto a lo último que se viene analizando en cuanto a la educación. En primer lugar, hay que entender que nuestro país ha venido arrastrando una crisis educativa desde hace décadas. Desde el propio diseño curricular, las conducciones ministeriales y el bajo presupuesto destinado a la educación, como así también la ejecución, ya sea en materia de capacitación docente en tecnologías de la comunicación y de la información. Hay un dato que es una verdad aparente que ha mencionado hoy el ministro de Educación y Ciencias, que se llega al 88%. Eso es un dato ficticio. Voy a hablar como docente. Yo soy catedrático del área de Ciencias Sociales. Sí. Estoy en 14 instituciones educativas del Departamento Central y tengo desde el séptimo hasta el tercer año de la educación media disciplinas del área de Ciencias Sociales. Y a través de vía WhatsApp, el pico máximo al cual he llegado ha sido el 40% y hay instituciones donde ni siquiera hemos tenido retorno de las tareas asignadas vía WhatsApp. Que dentro de todo es la aplicación más fácil de Claro. utilizar y la más económica también, O ¿verdad? sea que evidentemente que nos malcantan los números, lo Sí. que justamente se insistió Está en todo en los últimos papeles días, nomás. pareciera ser que en el mundo teórico, en ese plano, y más que nada, Rodi, por querer aparentemente calafatear una gestión que no tiene, insisto con el concepto, un norte muy bien definido. Quisiera mencionar 3 puntos que nosotros ponemos en tela de juicio desde la OTEP-SN respecto a la medida educativa adoptada por el Ministerio de Educación y Ciencia durante la cuarentena. Y son básicamente 3 puntos. Sí. En primer lugar, la instalación del sistema virtual para el desarrollo de las clases como única alternativa. Elaboración de materiales académicos estandarizados desde el MEC que no se ajustan a la realidad del contexto educativo y así también de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la población de nuestros estudiantes. Y finalmente, la implementación del SIGMED, que es el sistema integrado para la gestión del MEC, como un medio para el control de las evidencias de parte de los docentes. Entonces, hay un desajuste muy grande y hay una realidad primaria que el MEC no ha tenido en cuenta y ahora lo sigue teniendo en cuenta, y por eso es que esta propuesta es desconceptualizada y también apresurada por otro lado. ¿Y cuál es la salida entonces a toda esta situación? Porque si hablamos de capacitación, lleva un tiempo importante, de cambiar el método también lleva importante, y esto va pasando. Como sindicato, ¿cuál es una salida rápida a toda esta situación o definitivamente va a ser complicado eso? Nosotros hemos presentado una propuesta educativa al Ministerio de Educación y Ciencias el pasado martes y en primer lugar hemos pedido que se declare una emergencia educativa nacional donde por un lado planteamos que se instale una mesa técnica para a corto plazo para poder buscar las mejores estrategias para afrontar esta realidad y por otro lado a largo plazo instalar una mesa técnica que contemple a los distintos actores sociales de la educación. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. O sea que coincido un poco con su visión, doctora Nancy, ¿no? Sí. Claro, él habla de la mesa técnica y el docente está en aula, está en un gremio, o sea, imagino que maneja información de la situación de los demás docentes. Y como decía, aquí perder el contacto con la realidad es lo peor que nos puede pasar. Y para no perder el contacto con la realidad hay que escuchar a todas las voces. Y hay una ausencia de eso ahora, ¿no? Creo que sí. Bueno, agradecemos su tiempo para con la audiencia. Gracias. De Canal 9. Gracias.